If you're feeling sad and lonely, there's a service I can render. Tell the one who loves you only, I can be so warm and tender. Call me, don't be afraid, you can call me. Bienvenidos una vez más a Se Vende. Tenemos un programa repleto de cosas interesantes que os presentamos en el sumario. En el Se Vende de hoy, viajamos a Tabernes Blanques para hablar de vacaciones. Volamos hasta Bali sin salir de Puerto de Sagunto. Nos rodeamos de lo natural en Sabor del Monte. Nos hacemos unos bolos en Canet d'en Berenguer. Os proponemos una comilona en un marco histórico de Sagunto. Conocemos a una rana muy sana y alegre. Y hablamos con Alfonso Hernández, de la Asociación de Comerciantes, Empresarios e Industriales de Sagunto y Comarca. Con Miguel Gallego, el concejal de Comercio de Moncada. Y con su homóloga saguntina, Concha Peláez. Un paseo, la mar de veraniego, que puedes hacer con nosotros, ahora. Ya que nos encontramos en este marco incomparable en Paterna, vamos a empezar por esta ciudad. Nos vamos a visitar una herboristería, una tienda saludable aquí. La Rana Alegre es una tienda de salud y bienestar. Aquí se venden productos naturales para prevenir enfermedades, para prevenir situaciones. Luego también en el caso de que salgan, también se les ayuda a mejorar. Esto es la nevera. Aquí tenemos en este momento albergadas varias cosas que, aunque parezca mentira, necesitan el uso de frío. Unas de ellas son las harinas, tanto de garbanzos como de trigo, espelta, centeno, integral y semi-integral, porque son integrales. Al ser integrales necesitan en este momento de calor nevera, porque si no se estropearían en 4 días. El pan hecho con lo mismo también necesita en verano nevera, y luego ya el resto son yogures de soja, yogures naturales ecológicos, con el sello de Metre, que es lo más importante en sellos ecológicos, y luego tenéis toda una colección de hamburguesas, hamburguesas de soja, hamburguesas de seitán, hamburguesas de mijo, mezcladas, unas muy suaves, otras más fuertecitas de sabor. Luego tenemos croquetas, albóndigas. Esto es un sustituto de la carne. Tienes muy finito, un intermedio y luego el más grueso. Y con esto se hacen albóndigas, se hacen rellenos, se hace de todo. Y es un magnífico sustituto. Esta zona es la zona de las pastas de sopa, que son de espelta, de avena, de trigo sarraceno, esto no lo veo, de cáñamo, de maíz con setas. Aquí hay para todo el mundo. El aloe vera es un producto que sale de una planta que se llama aloe vera barbadensis, aunque hay 2 o 3 variedades más, y tiene el poder de regenerar la piel. Aquí ya la tenemos en versiones de francamente pura, otra menos pura, y eso es lo que hace regenerar absolutamente la piel, tardas un momento. Luego tienes, sin mirar marcas, tienes este que está mezclado con rosa mosqueta, ambas cosas juntas llegan a dejarte sin cicatrices,
la marca no se nota, y luego está para personas ya más mayores que llevan coenzima Q10 y aceite de argán, que eso nutre muchísimo la piel. El aloe regenera y el argán te nutre la piel porque es más espeso incluso que el aceite de oliva. Tenemos 2 fisioterapeutas, ella que hace cosas tibetanas y la otra que es fisioterapeuta simple. Glisse des ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternel. Sin salir de Puerto de Sagunto, nos vamos a Bali o a la India. De nuages en marécage, de vent d'Espagne au puits d'Équateur. Voyage, voyage. Este es el gran descubrimiento que hemos hecho en la avenida 9 de octubre. Aquí podemos encontrar objetos artesanales hechos en Bali y textiles de la India. Y además todo a un precio de allí. La tienda por eso está funcionando muy bien. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage, dans l'espace. La originalidad y el etnicismo de estos objetos hechos a mano hacen de esta tienda algo especial y diferente. Además tienen un gran almacén que hace que cada semana podamos encontrar novedades, maderas de calidad, cosas hechas con hojas, bambú,